Imagina ser capaz de entender el Big Data, para qué vale y cómo afecta a las empresas, para que puedas comprender por qué la inteligencia artificial y el Big Data están revolucionando la manera de hacer las cosas en el juego. Bienvenido, Ivonne, desde Big Data. En este vídeo te voy a hablar de no solo tecnología, sino de algo mucho más complejo, de cómo la inteligencia y el Big Data han llegado para quedarse y están cambiando las reglas de los mercados y revolucionando el mundo entero. En este vídeo entenderás por qué el Big Data y la inteligencia artificial juegan un papel fundamental entre las sociedades y las empresas, y si te vas a quedar hasta el final, te garantizo que vas a entender de manera global y humana, sin entrar a fondo en tecnicismos, por qué están revolucionando el mundo y por qué interesan a las empresas y a las grandes instituciones. En concreto vamos a hablar sobre las siguientes cuestiones: el mundo de antes versus ahora, de las empresas, la sociedad, las generaciones. Hablaremos un poco y compararemos el antes y el ahora para que puedas entrar en materia. Después veremos ejemplos reales que se están ejecutando ya y que posiblemente, te adelanto, alguno ya he participado en ello. Y por último hablaremos de las conclusiones y reflexiones sobre qué puedes hacer sobre esta nueva realidad desde un punto de vista, insisto, humano y nada de complejidad ni tecnicismos. Así que sin más ni más, vamos al lío. La primera de las patas que te quiero plantear es que pienses en que las empresas antes, las más valoradas en el mercado, eran las grandes petroleras, las grandes industrias, eran empresas del sector del automóvil, bancos, eran empresas pelotas monstruosas donde producían bienes físicos o trabajaban con el dinero o producían electricidad. Estas empresas comúnmente se conocen como empresas clásicas de infraestructura, ¿no? Donde son piezas clave fundamentales que, insisto, hasta finales del siglo XX, arranque del XXI, eran los líderes, los grandes motores, los grandes elefantes. Que trabajar en un banco era garantía de trabajar en un puesto muy reconocido, en una petrolera igual, ¿no? En una eléctrica parecido, y eran roles muy estáticos donde esa infraestructura se preparaba muchísimo. Claro, lo que producían a menudo eran bienes tangibles, eran algo que llegaba al cliente final. Un coche se ve, los billetes se ven, la bombilla que se enciende se ve, pero eso requería un coste de logística, de producción, de empaquetado y de llevar de un sitio a otro. Y eso era la manera en la que las empresas de antes trabajaban muy fuertemente, ¿no? En la revolución industrial, por ejemplo, el hecho de que se generaran raíles y trenes para producir luego en masa y poder transportar la mercancía de un punto A a un punto B supuso una gran revolución. Estamos en ese punto donde las empresas de antes no tienen nada que ver con las de ahora. Fíjate, en 2010 empezaron a disrumpir, reventaron el mercado, es decir, pasaron como si fuera con una barredora, ¡pum!, se zumbaron a todas estas y aparecieron las GAFA. ¿Qué son las GAFA? No son estas que llevo puestas, son las siglas de Google, Facebook, Amazon, Apple. Y ahora se le ha puesto más N de Netflix. Estas empresas se basan en lo digital, se basan en tecnología fuertemente, y más que ofrecer un producto en concreto, ofrecen tecnología, y sobre ello, sobre alrededor de esa tecnología y los datos, se basa su empresa. Airbnb, Netflix, Globo, Tesla, son empresas que justamente, Tesla por ejemplo produce coches, pero su gran valor no está en los coches, está en la cadena de suministros, está en los datos, y Netflix es el claro ejemplo de que desde cualquier parte en todo el globo, en todo el mundo, podemos ver una serie, una película, lo que nos apetezca, en función de incluso cualquier dispositivo móvil, desde el ordenador, desde la tele. Claro, son súper distintos. El mercado es las grandes empresas clásicas versus las nuevas, que las llamamos disruptoras porque revientan el mercado. Claro, estas empresas lo que se dieron cuenta, y por ejemplo la transformación digital de lo que se habla, es cómo podemos utilizar las empresas para cambiar la manera de hacer las cosas dentro de las empresas que ya existen, ¿no? Tiene que ver con esta transformación digital, que es darnos cuenta de que si somos capaces de aprovechar la tecnología y guardar los datos, podemos llevar a explotar a un punto sin precedentes antes, ¿vale? Recuerda que en la pandemia Amazon era la única empresa en llegar a nivel de logística y entregarte ese producto recomendándote cosas que a otros usuarios parecidos a ti lo hacían. Esto lo abordé en el vídeo de qué es Big Data, donde en general, si yo soy muy parecido a ti, pero yo soy nuevo, si tú has comprado un producto que yo estoy comprando, si he comprado, si tengo intención de compra de más cosas,
posiblemente el producto que después tú compraste sea una buena alternativa. Y es así como estos algoritmos a nivel masivo funcionan muy bien, ¿no? Todas estas empresas funcionan de la misma manera y son aplicaciones, son servicios Big Data, son inteligencias artificiales que coexisten entre ellos y hacen que, como puedes el software, al ser un programita, enviarlo a un servidor y que en todo Netflix afecte, a diferencia de antes que tengo que producir coches en masa y llevarlos etc., ha hecho que el valor de bolsa de estas empresas se dispare. Es decir, tenemos las empresas clásicas de antes versus las disruptoras, y las de antes se han dado cuenta que pueden utilizar estas herramientas y estas tecnologías Big Data para acelerar los procesos, ¿vale? El ejemplo lo es, por ejemplo, un sistema de recomendaciones que te puede venir desde unas ofertas en Big Data por ser socio de una tienda, por ejemplo Forum, por ejemplo Leroy Merlin. Todas estas, al pertenecer tú a una base de datos, lo que hacen es, bueno, vamos a hacer un análisis de estos clientes, cómo se comportan, vamos a segmentarlos o trocearlos, ¿no? Y vamos a aprovechar el Big Data para poder lanzar ofertas. Por ejemplo, para evitar que un cliente se fugue. En otro vídeo hablaré muy profundamente de lo que es y lo que fue mi primer proyecto Big Data de una fuga de cliente, que es cuando alguien se marcha de una empresa, cuando alguien se marcha de una telefonía, cuando alguien se marcha de Netflix. Pero quédate con la siguiente idea. Si yo soy capaz de entender a qué grupo perteneces desde un punto de vista de comportamiento, si estás curiosamente estando menos conmigo, veo que estás perdiendo interés por mí. Claro, si eso se perdura a lo largo del tiempo como una relación de pareja, ¿qué va a pasar? Te vas. Si yo soy capaz de detectar cuándo te vas a ir, pero un poquito antes, si te doy un caramelito, te quedas y tú te quedas más satisfecho conmigo encima, porque te he dado una oferta. Pues de eso va Big Data, y ese es un proyecto típico en el ámbito del Big Data de churning o Big Data, y es precisamente porque antes no éramos capaces de hacer esto de manera individualizada, pero a medida que voy grabando y guardando información y datos de millones de personas, puedo empezar a entender comportamientos, incluso a predecir. Ahí es donde, como la empresa empieza a digitalizarse y tengo grandes datos, puedo empezar a jugar con cambiar un supermercado y empezar a lanzar ofertas, hacer aplicaciones, hacer guías predictivas para saber qué les puede gustar a los clientes, hacer campañas de marketing. Todo eso tiene que ver con la transformación digital. Y eso es en lo que estamos a día de hoy, señoras y señores, y es el primer acercamiento, primera de las claves que tienes que entender. Que antes las empresas eran como grandes elefantes, salieron estas empresas nuevas y lo que hicieron es, gracias a lo nuevo y lo disruptor, se aplican esas tecnologías a las viejas para seguir avanzando en lo que lo llamamos transformación digital, que no es más que aplicar Big Data e inteligencia artificial, porque nos hemos dado cuenta que funcionan muy bien con muchos datos. Claro. ¿Y por qué ha sucedido todo esto? Porque está muy bien, Ivonne, que me hables de Big Data y de ella. Por una sencilla razón. Si una empresa factura 100 millones y mejora un 1% los procesos de captación o de fidelización, para que alguien no se vaya, en pocas palabras, estoy mejorando 1 millón de euros de facturación, que no voy a perder. Es decir, en una empresa, ingresos versus gastos, estoy haciendo que la palanca se diferencie más, reduciendo gastos, generando más ingresos encima, porque puedo, sobre el proyecto que tiene que ver con detectar quién se va a ir justo antes caramelito, se queda, ahorro los gastos y encima, espérate que todavía le mando ofertas y compra más que antes. ¿Te fijas? Esa es la clave. Por eso estos proyectos se suelen ver como una inversión, y una manera muy interesante de verlo es mediante un indicador empresarial que tiene que ver con el retorno de inversión. Se sabe que este tipo de proyectos son inversiones, y para un empresario lo que puede entender es, vale, esto me supone una inversión de 2 millones de euros. Ya, pero es que en 2 años ya estoy en saldo positivo y encima me habilita a hacer nuevos proyectos de Big Data y de inteligencia artificial. Esa es la razón principal. No vamos a hablar de lo bonito que es el Big Data, de la IA, etc. Esa es la razón principal por la que el Big Data y la inteligencia artificial está de moda en el mundo de las empresas. Ahora más con ChatGPT, que todo el mundo está queriendo implantar inteligencia artificial. Y desde mi experiencia en las empresas que he ido trabajando, en el sector aeronáutico, en el sector del metal, en una consultora donde hacía propuestas de inteligencia artificial y Big Data, en todas ellas tiene que ver esto, que buscamos aplicar el Big Data, la inteligencia artificial, la tecnología en general, para mejorar esos procesos y hacer que la palanca sea muchísimo mayor. Ahí, esa perspicacia aplicada directa para la empresa es la razón por la que estamos en el mundo de Big Data y la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un montón de herramientas que no solo van con el foco de dinero. También hay instituciones públicas que se han dado cuenta de esto y lo que están haciendo que es digitalizar.
que es todos los documentos guardar en la nube, centralizar la información, para luego, por ejemplo, hacer resúmenes, informes de manera muy rápida, cuando antaño se tardaba muchísimo. Como curiosidad, en el pasado, cuando las primeras máquinas empezaron a entrar en el mundo, todo esto de antes de que Internet existiera, recuerdo la primera máquina general que lo que consiguió fue el conteo electoral de Estados Unidos, redujo de 3 años a 1 el conteo de papeles. Justamente ahí, para que entendamos un poco lo que interesa en el sector público, es donde ataca el Big Data y la inteligencia artificial. No tanto por hacer más pasta, que eso es más desde un punto de vista foco empresarial, pero sí desde un punto de vista de mejora de tiempos, mejora de procesos o detección temprana de salud, ¿vale? Y por eso el Big Data y la inteligencia artificial van de la mano. No voy a decir que son lo mismo porque no es cierto, pero el preparar los entornos de Big Data donde vamos almacenando datos para que sean explotados desde prácticamente todos los ciudadanos, desde un punto de vista de un ayuntamiento, en el que todos los ciudadanos tendrían su carpetita Drive para preguntar por cosas, por información, por certificados, eso requiere de un Big Data. Bien, pues gracias a ese Big Data yo puedo luego hacer IAs. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se basa en datos y algoritmos, que es lo que hacemos los científicos de datos. Entonces, fíjate que no solo con los proyectos de Big Data estamos mejorando las empresas, sino que encima damos no solo un paso, sino un salto cualitativo o de calidad, donde encima se habilitan luego potenciales proyectos de Big Data siguientes, con potenciales proyectos de recomendación, con proyectos de fuga de clientes, con proyectos de inteligencia artificial aplicada. Y esa es la clave y motivo por el que las empresas están literalmente cachondas por la inteligencia artificial y el Big Data. No hay ninguna otra razón. Balance de resultados, mejora de procesos, hacemos más pasta, vendemos más, recomendamos mejor, el usuario se enamora, ¿vale? Y los procesos de un ayuntamiento, en vez de ir en persona, los haces con un certificado digital a golpe de clic. Que un montón de procesos que los llevo haciendo, como suelo andar viajando, los hago desde el ordenador por mi cuenta. Eso es la parte buena de la película. Hablemos ahora un poco de la contrapartida de todo esto. Si bien es cierto que Google fue capaz de emitir 5 millones de búsquedas por minuto por cada dispositivo, por cada país, lo cierto es que, y TikTok, por ejemplo, fue capaz de emitir 167 millones de vídeos por cada minuto en 2022, esa es la parte positiva, ¿no? Que de alguna manera habilita nuevos servicios, llegas a todos lados, eres capaz de vender más, mejoras la experiencia de cliente, lo que acabamos de decir. Sin embargo, está la otra cara de la moneda. Fíjate, la sociedad avanza a un ritmo tecnológicamente el que sea, ¿no? Pum, 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 pum. ¿Qué es lo que ha pasado con la tecnología? Se ha juntado la capacidad de que los móviles de hoy en día procesen prácticamente IAs. Podemos jugar a videojuegos en los móviles con una potencia brutal que ni la Play 2 de antaño. La capacidad de almacenamiento en la nube. Prácticamente a golpe de clic y pagar puedes guardar terabytes de datos. ¿Dónde? Por ahí, en la nube, en alguna parte. Tercero, cada vez más datos. Como tenemos más datos, tenemos datos, capacidad de cómputo y procesamiento en la nube. Esas tres patas de este escalón que iba dando la sociedad han conseguido que esto, que empezaba poco a poco, que creíamos que era lineal, en realidad cada vez progrese de manera exponencial. De tal manera que los saltos cada vez son mayores y llega un momento, siguiendo un poco el dibujo, que la sociedad va aquí, pero cada salto de la tecnología va hacia esto. Y la diferencia entre la sociedad y la tecnología se aumenta. Ahí hay que tomar medidas. La recomendación aquí sería, primero del todo, no creas que porque no te guste no vaya a pasar. Recuerdo una foto de Henry Ford donde empezaban los primeros coches y la carretera entera estaba llena de caballos, y años después, no mucho más tarde, toda la carretera está llena de coches. Aunque no lo quiera, hay alguno con un caballo que yo con mi caballo, genial. Pero la evolución y la transformación digital llevan a eso, a esa disrupción, a ese cambio, ¿vale? Globo, Airbnb, Google, Facebook, Amazon han venido para quedarse. Es posible que caiga alguna, pero saldrá su siguiente versión. Mira TikTok, mira Binance. Lo tecnológico está a la orden del día. Hoy en día estamos muchos teletrabajando, siendo conscientes de que si somos capaces de usar la tecnología, vamos un peldaño por delante. Mi más sincera recomendación sería que seas capaz de encontrarle el chip, la manera, el foco, lo apliques en tu día a día, esta reflexión que te estoy tratando de acercar para que lo puedas ver y sobre todo entiendas que el Big Data y la inteligencia artificial son
muy poderosas, no digo buenas o malas, ese es tu criterio, pero sobre todo que tengas el foco, que busques la tecnología y que te atrevas a cacharrear con la inteligencia artificial. Tengo un vídeo muy bueno de ChatGPT para cualquiera, en la que puedes buscar en el canal. Te invito a que entres tranquilamente y lo consumas y preguntes y juegues con ella, porque eso te va a hacer dar ese primer paso por delante y decir, vale, yo pertenezco al equipo de los que quieren entender la tecnología, los que quieren practicar la tecnología y sobre todo voy a utilizarlo ya que está a mi favor. Y de esa manera el rapapolvo ese lo vamos a quitar y vamos a ir puliendo, vamos a ir trabajando y vamos a ir mejorando. ¿Por qué te digo esto? Porque las empresas más valoradas, los perfiles más cotizados, son precisamente los de Big Data e inteligencia artificial, que no los hay. No hay perfiles buenos, no hay perfiles con mucha experiencia. Por suerte, estás en el inicio de una ola, de un tsunami, mejor dicho, que poco a poco se empieza a asomar y mi recomendación más sincera sería que sientas curiosidad, que leas noticias de tu sector, que pienses en la inteligencia artificial como una herramienta y que puedes sacarle provecho. En este canal hablaremos de herramientas muy poderosas y esa es un poco la reflexión con la que quiero despedirme del vídeo, que es que primero hayas entendido cómo eran las empresas de antes y cómo lo van a ser a partir de ahora, cómo son las grandes poderosas, cómo ha cambiado el mercado, por qué interesa tanto el Big Data y la inteligencia artificial. Hemos hablado del balance de resultados, de la mejora de experiencia de usuarios y hemos hablado de un proyecto tipo, ejemplo, podemos hablar de 1000, pero inteligencia artificial aplicada a predecir cuando alguien se va a fugar de mi base de datos de clientes, churning. Lo mismo se puede aplicar a cuando un trabajador se me va a ir, talento. Hay inteligencia artificial basada en grabación de personas para comportamientos anómalos en, por ejemplo, un hospital para saber si alguien se va a caer enfermo antes de que su propio corazón le pare, o sea, es decir, el síntoma de antemano. Hay sistemas de inteligencia artificial que son capaces de detectar y seguir lo que sea, de hecho mi empresa anterior fue de eso, y en general hay un montón de proyectos, de hecho el algoritmo de Google de ir de un punto A a un punto B, donde en función del tráfico cambia, es un algoritmo de inteligencia artificial que pertenece a un programa, y en general hay un montón de proyectos de inteligencia artificial y Big Data aplicados, por supuesto, al sector que sea, donde precisamente ahí está la guinda del pastel. Simplemente utiliza más la herramienta tecnológica del ordenador para poder investigar, cacharrear, atrévete a jugar con ChatGPT y espero que con este vídeo te hayas podido por lo menos sentar un buen rato, reflexionado y entendido por qué el Big Data y la inteligencia artificial han cambiado las reglas del juego. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado el contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. También tenemos más vídeos que podrían interesarte, así que échales un vistazo. Si crees que a alguien más le puede servir, compártelo.